El auto recalentó, llegó a 100, que es una locura. Creo que lo normal es que es entre 80 y 90. Y ahora me dicen, digo, que para salir tranquilos tiene que llegar a 40. Y ahora está en 75, 76 por ahí. Así que tenemos un ratito largo para acá. Voy cambiando de lugar, mutando así mi piel, perdiéndome otra vez, sin saber qué es lo real, buscando sin temor en dónde descansar. Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad, sitio de cascabel, sin pensar, mañana al comenzar marchándome otra vez, me dejo deslumbrar. Parada técnica, una por la tormenta que no sabemos si seguir o irnos a un refugio, y otra porque se afloja la tuerca central de la rueda, la del semieje. ¿Por qué? Ya no se puede trabar más golpeándola porque está toda rota y tengo que cambiarla de los dos lados. Ahora cuando lleguemos a Tupungato o a Luján de Cuyo, donde vayamos, la vamos a cambiar. Vamos a ver si compramos 2 para cambiar y 2 de repuesto ya nos queda. Estás en un primer plano, ¿sabías? Estás en un primer planísimo. Esa Tili. ¡A la mierda, Tili! Patita. Muy bueno, amigos, acá a su izquierda pueden ver el dique Potrerillo, que se alimenta del río Mendoza, un dique fenomenal, estupendo, magnífico, incomparable, impresionante, y una vista monumental. Nosotros pasamos una noche magnífica, así que si lo quieren aprovechar, queda acá en Potrerillo, aprovechenlo, es alucinante. Bueno, como habíamos dicho, nos agarró la lluvia llegando a Luján de Cuyo, así que vamos a hacer parada acá, obligada, porque bueno, obviamente no vamos a manejar mucho con este clima. Así que la placita de Luján de Cuyo, ahí al centro, ahí vamos a parar. El camión nos bañó de agua. Bueno, como vieron, así es el viaje. Primero dijimos que no íbamos a ir a Luján, que no íbamos a venir a Luján de Cuyo, pero bueno, la lluvia nos trajo porque no da a manejar con lluvia. Y aparte no le vamos a fallar a Sandra, que la vamos a conocer, porque encima se movió tanto por nosotros que nos daba pena no venir a Luján de Cuyo. Buscó un montón de información, Entonces, pobre. Y nos pidió disculpas encima porque no nos pudo ayudar, pero no. claro, pero igual, ahora ya estamos acá en Luján de Cuyo. Llegamos a la Plaza Mosconi, más conocida como Plaza de los Perros, que es donde nos aconsejó Sandra, nuestra seguidora, para que vengamos, así que capaz que acá nos vamos a reencontrar con ella. Ahí está el Pitufín y la camioneta de los chicos, y Sammy se fue a caminar con Leonel, porque acá hay un árbol de durazno, perdón, un árbol de ciruela, fueron a buscar otro árbol de ciruela. Están riquísimas las ciruelas, así que 10 puntos. Y las chicas están preparando unos sanguchitos de queso, verduras y no sé qué más. Así que vamos a comer eso ahora. Recién mi señora me manda un mensaje, está en la Plaza de los Perros. Y iba a la digo, fácil los saludos. ¿Qué te trajeron, Sammy? Caramelo. Mira, Unos caramelos. Mira lo que le trajeron a Sammy. para entrenarla. Gracias. Y acá ya que estamos con Sandra, la que nos dijo que vengamos a esta plaza. Ahí viene a conocer al novio, está la Pitufina. Claro. Es modelo 89 esa, la rescaté del patio de un amigo. Está buenísimo. ¿Qué es eso, Me Sammy? quejo por una. ¿Qué te trajeron? Cómela, mami. ¿Qué te trajeron? Cómela. Gracias, Willy. Pasa que, ¿sabes que no le gusta que la miren cuando come? No sé por qué. ¿Qué se hizo, mamá? Ah, me llené de barro. ¿Todo tranqui? Sí, Acá estamos con la Pitufina de Laura y Guillermo, que Guillermo es el que trajo el alimento, los huesitos, los caramelitos para Sammy. Ese cajito está buenísimo.
Guillermo, Ahí está Guillermo, Está muy mira. bueno. Con su casquito de hormiga atómica parece, ¿no? Bueno, acá estamos con Sandra, una seguidora súper fiel, que vino con la lluvia a saludarnos, a ver a la Sami, y ahí está sacando fotitos con el auto. Estos son los seguidores que vienen con la lluvia, los genios. Acá estamos con Sandra, nos agarró la lluvia y miren lo que nos trajo. Budín, pan dulce, alfajores de acá de Mendoza. Así que muchas gracias, Sandra, estamos re agradecidos. No hacía falta esto, ya nos ayudaste un montón con conseguir lugar para ir a una feria a trabajar. Así que súper agradecido. No, por favor, Gracias, me hubiese gustado hacer mucho más. No, Demasiado difícil. esto vale oro para nosotros. Muchas gracias. De nada. Un gusto haberte conocido. Muchas gracias, Sandra. Chau, chau. Qué grande, boludo. Hasta se mojó. Gente, nos agarró la lluvia sacada de Sandra. Pará, que le estoy teniendo paraguas. Y yo estoy con el paraguas viéndolo a los chicos como... Esto va a salir, ¿eh? No te va a caer, Ayu. Déjame tironearla para acá atrás. Te dije, te paguemos para hacer el techo. Más para acá, chicos. Ahí está Pitufín, la Sami durmiendo adentro. Dale. No, ahí está. Un poquito más. Un poquito más para acá, Nico. Vení vos de este lado, Ahí está. Se están mojando, se están mojando. Las crocs y la lluvia no es muy buena combinación. A ver, ¿cómo? A ver, hacelo con Leo en la calle. Ya están mojados, ya fue. Si estás jodido. A ver, el del jabón, ¿cómo era? Pero acá los dos juntos. Los dos juntos. Ay, despacito, despacito. Qué vergüenza. Miren lo que cosechamos del árbol. Como gato subido de arriba del árbol. En realidad fue en el Leonel. Yo agarraba saltando nomás. Ciruelas. De la huerta. Amigos, acá vinimos a dormir en una IPF y estamos con Gian y con Sebastián. Gian es brasilero y Sebastián es camionero chileno. Y nos invitaron a comer un asadito y bueno, también pusimos comida nosotros para que alcance para todo y nada, ahora les voy a mostrar imágenes. ¿Qué onda, Leonel? Hermano, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Saludos, chicos. Van a salir en YouTube. Ahí está Sebastián. César. Ah, César, perdón. Y Gian. Te saludo acá. Con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, el viento destiñó las escaleras y un manto... Buenas, ¿cómo andan? Son las 3 de la mañana y acá Nico les va a resumir un poco lo que fue nuestra noche. Sí, llegamos acá a la IPF y Sammy se fue a buscar huesos en unas parrillas que hay acá para camioneros. Y bueno, justo había dos camioneros, uno chileno y uno brasilero, como vieron en el video. Y nada, pasamos una noche genial con ellos.
Y nada, estamos re contentos y re sorprendidos por las cosas que estamos viviendo y súper agradecidos con estas dos personas, con César y con Gian, que el chileno tocó la guitarra, estaba re enloquecido con nosotros por nos agradecía cada rato de que estemos compartiendo el momento con él y eso, y es re loco. Con los chicos hace un rato hablábamos con Dayo y Leo y estábamos los cuatro como que no caíamos con lo que pasó. Actitud de invitarte a comer sin conocerte, contarte su historia, ellos con sus hijos, camioneros, los ven cada tanto, el sacrificio que hacen para mantener a su familia, ¿no? Y nada, estamos re que no caemos. Sí, bueno, y también le regalamos llaveritos de nuestro viaje, calcos también. Sí, Jessy le arregló una pulsera a Gian. Sí. Una pulsera de cuero le arregló, así que nada, se fue re contento. Súper agradecido, sí. Así que nada, súper agradecido, y si están viendo el video, buena ruta y ojalá nos volvamos a encontrar en alguna ruta, sea en Argentina o en otro país. Gian nos prometió que sí porque quiere salir de viaje. Sí, quiere armar una combi con su señora y salir de viaje, así que capaz que nos cruzamos, y con César chileno, que ojalá que consiga trabajo en Brasil y podamos cruzarnos de vuelta en la ruta. Una locura esos hombres, sin palabras. Así que nada, súper además es toda una seguidilla de cosas lindas que nos vienen pasando. Salimos hace poco a lo que es el viaje real y es impresionante, no caemos con tanto amor de la gente. Sí. Sammy, pobrecita, hoy estuvo rara, no sé, se la quería pasar durmiendo en el auto. Mirá cómo está. Está cansadísima, para mí está muy estresada. Sí, hace un rato se portó medio mal, no hacía caso, que esto, que lo otro, pero tiene sus días como nosotros tenemos nuestros días, Sammy tiene sus días. Pero más allá de eso es una genia. Así que nada, nos despedimos. Hasta mañana, gente. Chao, chao. Amigos, acá estamos. Estamos en la Plaza Mosconi en Luján de Cuyo. Estamos acá, es hermosa la placita, es el segundo día que venimos a hacer feria. Acá tenemos nuestras cosas, saumerios, llaveritos, posavasos, portasaumerio. Esos son los mates que me quedan, me tengo que poner las pilas y pintar. Pulseritas, ayer vendí bastante, me tengo que poner las pilas. Y por allá está Sammy. Hace mucho calor, creo que hace 31 grados. Y la Samu anda suelta. Ahí tiene su toallita, es la huella de ella. La mojamos para que ella se eche o le ponemos la toalla arriba para que pase un poco el calor. Pero vean cómo está. Mi negra. Por ahí anda Nico comentando, contestando los comentarios que dejan en YouTube. Sí. Así por suerte, hasta ahora, muy buena onda los comentarios y nada, estamos contentos por eso. Bueno amigos, miren, acá estoy haciendo un arrocito para comer acompañado con nuestros vegetales. Y acá estamos recalentando lo que nos regaló el amigo brasilero, que ya les contamos de ellos. Feijoada. Lo probé frío y está riquísimo, así que le voy a pegar una calentadita y adentro nomás. Bueno amigos, buen día. Estamos yendo al Manzano Histórico y nada, nos encontramos con esto, miren. Botella de vino. Voy sin rumbo, sin señal, dejándome llevar, buscando identidad. Sin miedo a descubrir la nueva realidad, me arriesgo a disfrutar. Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad, sitio de cascabel. Sin pensar, mañana al comenzar marchándome otra vez. Acá estamos tomando unos matecitos, son creo que las 11 y media de la mañana. 11 y media. Sí, 11 y media. Les queremos contar que este lugar, el Manzano Histórico, hacía referencia a que San Martín descansó en un árbol después de la vuelta a la campaña a Chile. Se dice que descansó en un árbol de por acá. Así que por eso se llama el Manzano Histórico. Y nada, ahora seguramente vayamos a hacer algún trekking, que extrañábamos los trekking. ¿Estará todavía ese árbol? No. Preguntas boludas. Bueno, capaz que está, hay un montón de árboles que tienen un montón de años. Sí, pero no está. Hay un monumento así a San Martín, así que vamos a ver si lo encontramos
Y bueno, vamos a ver si hacemos un trekking a una cascada. Sí, ¿y saben qué es lo más lindo? Cascada Chorro de la Vieja se llama. ¿Saben qué es lo más lindo? No. Que no hace calor. Cambió el clima totalmente, acá está re fresquito, re lindo. En Tunuyán un calor terrible Sí, y acá... anoche no les contamos, ¿no? Pero anoche no pudimos dormir. Dormimos con las ventanas bajas, nos mataron los mosquitos. En una yo puse una espiral, casi la mato a Sammy. Salió tosiendo Sammy del auto, pobrecita. Sí, no, es que es la primera vez que pasamos tanto calor. Horrible, 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 horrible. Ni viento corría, nada. No, mal, mal. Ahora le vamos a mostrar la vista de dónde estamos tomando mate. Sammy, ¿qué estás haciendo? Comiendo criollitas, papá. ¿Estás comiendo criollitas? Como todos los desayunos. Con esta vista come criollitas, Sammy. Estamos en la precordillera. Bueno, tomamos unos mates y estamos por ir al Chorro de la Vieja, así como lo escuchan. Vean qué hermosa cruz. Y ahí se va el Pitufín. Y lo más triste es que tengo que caminar ahora. Hoy disfruto mucho más, me dejo impresionar, me animo a aventurar. Sé que nada será igual, pero me arriesgaré a estar en libertad. Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad, sitio de cascabel, sin pensar. Mañana al comenzar marchándome otra vez, me dejo deslumbrar. Tuvimos que parar un rato. Porque recalentó el auto, así Sí, que... a 100 llegó. Está muy complicado el camino este. Vamos a esperar a que se enfríe un poco el motor. Ahí está el Nico con su nave. Miren el monito. Bueno, como pudieron ver, el auto recalentó, llegó a 100, que es una locura. Creo que lo normal es que es entre 80 y 90. Y ahora me dicen, digo, que para salir tranquilos tiene que llegar a 40. Y ahora está en 75, 76 por ahí. Así que tenemos un ratito largo para acá.